Si alguna vez has buscado en Google cuáles son las 10 pinturas más famosas del mundo, es más que probable que te encuentres con alguna de estas 30 pinturas, dependiendo del criterio de la persona que haya escrito el artículo. Estos se suelen considerar cuadros que ver antes de morir, y si vives en España estás de suerte, pues podrás contemplar 4 de estas. Pero hay un cuadro que siempre está en las listas, sin importar el criterio del escritor, y casi seguro que se encontrará en la primera posición, la Gioconda, también conocida como Mona Lisa, pintada hace unos 500 años por Leonardo da Vinci. Pero este indiscutible puesto número 1 no siempre fue así. Y no me malinterpretéis, la Mona Lisa siempre fue un gran cuadro, pero hay un motivo por el que se convirtió en el cuadro, en el más famoso del mundo. En 1910 se consideraba que la Gioconda era la segunda pintura más famosa del Museo del Louvre. Sin embargo, en la actualidad, desde el museo calculan que el 80% de sus visitantes están ahí por la Mona Lisa. Y lo peor de todo es que muchos de ellos no salen contentos de ahí, pues es una de las atracciones turísticas más decepcionantes de todo el mundo, al igual que el Mannequin Peace en Bruselas o la Sirenita en Copenhague. Pero aún así, gracias a este cuadro, el Louvre es el museo más visitado del mundo, con unos 10 millones de visitantes en 2019. Y para responder a la pregunta del título, tenemos que retroceder hasta el año 1911, para conocer así a nuestro protagonista, Vincenzo Peruggia, el hombre que catapultó la fama de la Mona Lisa al primer puesto. Y si quitamos un poco de zoom a la imagen, podemos intuir que no fue precisamente porque trabajaba en marketing. Peruggia, de nacionalidad italiana, había trabajado brevemente en el pasado en una empresa que cortaba vidrio para el Louvre. Aprovechando que los lunes el museo cerraba al público, Peruggia entró al recinto por donde entraban los demás trabajadores del museo. Se dirigió hasta la Gioconda, la quitó del muro y luego, simplemente, se fue andando del edificio. El personal del museo no se dio cuenta de lo sucedido hasta ya el día siguiente. Durante los 2 años en los que la Mona Lisa estuvo desaparecida, la prensa solía categorizarla de la mejor pintura del mundo, para atraer más la atención de los lectores. Escribieron todo tipo de artículos, especulando con el ladrón y hablando sobre la pintura en sí, y también escribiendo historias de fantasía. A la gente le entró tanta curiosidad que incluso iban al museo a ver los ganchos que habían quedado en el lugar del cuadro. Puede que Vincenzo Peruggia no trabajase en marketing, pero la prensa se encargó de ello durante esos 2 años. Imaginaos a la población de esa época, sin internet, y encima la prensa no paraba de hablar sobre ella. Todo el mundo tenía una curiosidad inmensa por verla. Estaban interesados en algo que, de otra forma, no les hubiese interesado nunca, si no hubiese sido por el robo. Mientras tanto, la policía intentaba encontrar al responsable del acto. Ofrecía una recompensa de 25.000 francos a quien ayudase a encontrar la pintura, y 40.000 si directamente la encontraban. Durante sus pesquisas, la policía interrogó al poeta Apollinaire y también a Pablo Picasso. Al parecer, ambos habían estado implicados en el robo del Louvre de unas esculturas íberas. De hecho, esas esculturas le sirvieron a Picasso como inspiración para pintar a las 2 mujeres centrales en su cuadro Las señoritas de Aviñón, una pintura que inicia el movimiento artístico conocido como cubismo. La policía devolvió los objetos al museo, pero no pudo probar ningún tipo de conexión entre estos artistas y el robo de la Mona Lisa, con lo que los declararon inocentes. El tiempo pasaba y no lograban encontrar al ladrón. Durante este tiempo, incluso personajes como Franz Kafka acudieron al museo para ver la pared vacía donde se situaba la Gioconda. Vincenzo Peruggia mantuvo el cuadro todo ese tiempo en un falso fondo de una de sus maletas, pero al final el italiano acabaría cometiendo un error. En 1913 contactó en Italia con un anticuario, indicándole que tenía en propiedad a la Mona Lisa. Creyendo erróneamente que el cuadro había sido sustraído por Napoleón durante su saqueo de arte italiano, Peruggia esperaba recibir una recompensa por devolverlo a lo que él consideraba su patria original. Sin embargo, esto no era cierto, ya que la Gioconda había residido en Francia desde 1516, cuando Leonardo da Vinci regaló la obra al rey francés Francisco I. El anticuario contactó con un director de arte en Florencia, quien al comprobar que era verdadero, le pidió a Peruggia que se lo dejase a buen recado. No obstante, el director llamó a la policía y Peruggia fue detenido. Durante el juicio, el italiano dio buena muestra del patriotismo que le había llevado a perpetrar el golpe y tan solo le cayó una condena de 1 año, de la cual cumplió unos 7 meses. Por otra parte, la recuperación de la Mona Lisa acaparó las portadas de todos los periódicos y la pintura volvió al Museo del Louvre, esta vez sí como la más famosa del mundo.
y para evitar volver a sufrir una tragedia similar, el cuadro está resguardado bajo varios sistemas de seguridad. La Mona Lisa está asegurada por un valor, ajustado a la inflación, de unos 800 millones de dólares. El cuadro ha sido trasladado al centro de una sala y se conserva bajo estrictas condiciones de climatización en su caja de cristal a prueba de balas. La humedad se mantiene alrededor del 50% y la temperatura se mantiene entre 18 y 21 grados. La pintura está iluminada por una lámpara LED especialmente diseñada para este cuadro, la cual minimiza la radiación infrarroja y ultravioleta, que, de otro modo, podría degradar la pintura. En cuanto a la sala, desde 2019 hay un sistema de colas que reduce el tiempo que los visitantes tienen que esperar para poder ver el cuadro. Tras esperar a su turno, un grupo tiene exactamente 30 segundos para ver a la Gioconda. El precio de la fama.